palabra blog se origina lejanamente en la navegación marítima. Primero hay que pensar cómo se medía la velocidad de los barcos en tiempos remotos. Lo que se hacía era tirar un tronco al agua atado por una cuerda que tenía nudos a espacios regulares. Cuando se tiraba el tronco quedaba flotando, quieto, y mientras el barco seguía avanzando, un marinero iba soltando cuerda. Eso ocurría mientras otro marinero daba vuelta un reloj de arena y esperaba que pasara un tiempo siempre el mismo. Cuando había pasado toda la arena, se contaba la cantidad de nudos que habían pasado. Por eso la velocidad de los barcos se mide en nudos. Un nudo es una milla marítima por hora. ¿Cuántos nudos pasaron en este lapso del reloj de arena cayendo? El tronco se llama en inglés log, y por eso el capitán, en su cuaderno que guardaba en un armarito, que se llama bitácora, anotaba abajo del título log, lo que decía el tronco, la cantidad de nudos. Así que el término para tronco pasó a referirse a registro. Registrar es en inglés log, es un verbo y es a la vez el sustantivo que dice registro. Cuando empezaban los primeros blogs, en el año 97, a uno de los primeros blogueros se le ocurrió decir que eso que estaba haciendo, que era en realidad una especie de diario continuo, una especie de registro de ideas, noticias, impresiones, comentarios, era un weblog, es decir, un registro de actividad en la red. Y a otro bloguero, que fue el que le puso finalmente el nombre al sistema, Peter Mirholz, se le ocurrió que weblog se podía convertir en una sola palabra, weblog. Y de ahí, pensando en que un blog siempre depende de la comunidad que lo sigue, dijo, bueno, esto es algo comunitario, es algo de nosotros. En vez de weblog, weblog, separó la palabra de otra manera. Y ahí quedó, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos algo nuevo, algo que no tiene nombre, que es blog. Agustín Ferrando es realizador audiovisual o de video, no sé, ahora le vamos a preguntar. Y le doy la bienvenida a La Habitación China. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Tenés la misma duda que mi madre, igual te digo que siempre me pregunta, ¿qué es bien lo que haces si tengo que explicarlo? Claro. Y mi respuesta más fácil es, decir que hago videos. Ahí está. Pero no es una respuesta que conforme mucho, ¿viste? Claro. Entonces se le pone un nombre que suene mejor, que es realizador audiovisual. Claro, tiene que tener unas cuantas palabras. Eso me suena más a lo que quiero escuchar, pero en realidad importante. Hago videos. Claro, está. ¿Eso qué quiere decir? Haces videos, vas con una cámara y grabás lo que sea que alguien te contrate que hagas. Sí, hacer videos requiere más que solo grabar, también edito, digamos, dirijo las cosas. Realizar un video tiene varias etapas y siempre me gustó mucho, me divirtió como hobby, digamos. Y bueno, y con el pasar del tiempo se me fue mezclando y terminé trabajando de eso. Pero... A ver, poneme un ejemplo concreto de un trabajo que hayas hecho para que quede claro todo lo que involucra eso. Bueno, por ejemplo, hago videoclips. Hice varios videoclips de bandas conocidas como La Vela Puerca o No Te Va a Gustar o El Cuarteto de Nos o Superbiel, Campo. Y bueno, hacer un videoclip surge desde que me pongo a escuchar la canción, se me ocurren las ideas, voy, las presento, me las aceptan, veo cuánto cuesta hacer eso, se llevan esas ideas a la práctica en términos de dinero y de cómo se realiza, se filma, luego eso pasa a una etapa de edición, se edita y se entra a mostrar hasta que le gusta al músico, banda, lo que sea, y eso fue toda la etapa de un videoclip y eso lleva meses. Y a mí me gusta ser parte de todas las etapas, porque también en el audiovisual se divide mucho por roles. Claro, alguien te puede hacer el guión, otro hace la realización, otro hace la edición. Exacto, y a mí siempre me gustó hacerlo todo, siempre me divirtieron todas las etapas, desde las más técnicas a las más artísticas, por así llamarlo. Artística que puede ser imaginar el guión. Exacto, que se te ocurra una idea, que de una canción eso lo pases a un lenguaje visual o una metáfora visual. Desde esas cosas hasta
saber las compresiones y cómo hacer para cuando pasás a NT que no quede un problema en los campos. Claro, o sea, desde lo más técnico, norma hasta lo más... desde lo más técnico hasta lo más conceptual. ¿Y eso requiere tener un equipamiento muy caro, una cosa muy sofisticada o cómo es ahora? Hoy en día, por suerte, no. O sea, cuando yo estaba estudiando y era chico, y mucha de la gente que está acá te va a poder decir, solamente pasar de tu cámara a la computadora requería unas tarjetas capturadoras que no me acuerdo cuánto costaban, pero eran miles de dólares, nadie las podía tener en su casa. Yo, por ejemplo, cuando edité por primera vez en computadora fue en facultad. Y por suerte me tocó terminar de estudiar en el momento justo en el cual empezaron a haber unas entradas en la computadora, que eran las FireWire, y unas cámaras que tenían esa salida y ya podías pasar directo, pero yo viví la transición. ¿Qué año estás hablando? Mirá, yo terminé de estudiar en el 2004 por ahí y no tuve en mi casa una computadora para editar hasta alrededor del 2006, pongamos, que me pude tener una computadora en mi casa con la cual editaba y una cámara que pudiera capturar lo que filmaba. Antes de eso ya era muy complicado económicamente. ¿Dónde estudiaste y qué estudiaste? En realidad estudié comunicación, pero, o sea, me encantó estudiarla, aprendí. O sea, ¿sos licenciado en comunicación? No, como se dice, cursé comunicación, digamos. No la terminé, la cursé entero. ¿Pero dónde? ¿En qué? En la Universidad Católica. Ah, en la Católica. Ya estudiando ahí, me di cuenta que en realidad mi currículum, mi título, lo que yo iba a colgar en mi pared, metafóricamente, no iba a ser un papel. Claro. Iba a hacer las cosas que yo haga. En el último año de facultad, o sea, yo cursé hasta el final, cursé todo, me quedaron trámites por el camino, digamos. Pero ya en ese último año de facultad empecé a trabajar, empecé a darme cuenta que en lo que a mí más me interesaba ahora empezar a aprender era en la práctica, de cómo resolver trabajos en la práctica, más que seguir estudiando sobre estética y, y claro, más que cultural. una carrera académica, digamos, te interesaba una cuestión concreta de realizar. Y que además la carrera de comunicación es muy abierta y todos estos trabajos creativos no son de saber hacer una sola cosa. Claro. Uno tiene más o menos que saber un poco de varias cosas. Entonces la carrera de comunicación es súper abierta. De hecho, todos mis compañeros de clase, no hay dos que trabajemos de lo mismo. Eso te habla de que es una carrera que tiene que permitir eso. Claro. Pero también, en cierto punto de mi desarrollo profesional, necesitaba lo contrario, especificarme en lo que yo quería hacer, que era hacer videos, y dejar eso que uno viene haciendo desde la escuela, el liceo, que es estudiar y aprender cosas que uno sabe que no le van a servir para nada. Ahora, hacer videos, hoy pusiste el caso de un clip, ¿no? Sí. De un clip de música, es decir, de una cosa que es un género muy ya organizado desde hace un tiempo. Desde los Beatles, digamos, que empezaron con ese género, pero después, desde que hubo televisión, desde que hubo un canal, digamos, especializado en clips, a eso se generó una forma muy específica. Pero vos estás diciendo hacer videos. ¿Qué significa? Estás pensando siempre en una salida televisiva. No estás pensando en hacer cine, por ejemplo. Exacto. Sí, está bien tu pregunta. De hecho, en mi grupo de amigos de estudio, era el raro por esa razón, porque en realidad lo que a mí siempre me gustó y me motiva es la televisión, es lo que siempre vi y de lo que me considero fanático. No así tanto del cine, por un tema de duración y de la atención que tengo, de cómo viene... Te interesa una cosa de menor duración. Exactamente. De pronto pasás más horas ante la pantalla, pero las unidades, digamos, dramáticas tienen que ser de... Exactamente. Siempre me identifiqué más con los formatos cortos. Claro. En ese sentido me identifiqué mucho más con la televisión. Y también en ese sentido, es como vos decís, lo digo genérico, lo de hacer videos, porque es lo que más me divierte. De hecho, hago videoclips, en una época me dediqué a hacer cosas más documentales. Hice trabajos documentales para televisión, hice El Ojo Urbano de Zona Urbana durante un año entero, que eran documentales televisivos semanales, o sea, era una cosa estricta como lo de Tiranos, de ponerse contra el tiempo y sacar uno por semana, pero documental. Tengo un canal de YouTube, tengo varios canales de YouTube, uno está casi basado en experimentos, formatos experimentales o cosas que no tienen categoría, como vos decías, no lo puedes encasillar ni en videoclip, ni en un corto, ni en una cosa documental, son experimentos, y también en ese camino fue que apareció esto de Tiranos Temblar. Claro. Dentro de
de esa experimentación que para mí también empezó cuando terminé de estudiar y cuando nació YouTube, que fueron años muy similares. Que lo que tenía de bueno YouTube es que era un lugar que no te exigía ninguna duración, ni calidad, ni ningún tipo de contenido específico. Era bastante corto al principio, ¿no? Sí. Había una limitación de tiempo, no me acuerdo ahora, pero... Lo que pasa es que también era otra la internet, nuestra Claro. y la del mundo. Entonces se veía mucho peor, era para ver cosas más cortas. También todos estamos aprendiendo a ver en la computadora, tampoco fue fácil empezar de un día al otro, empezar a ver películas en la computadora o cosas así. Entonces a mí me atrajo mucho cuando surgió YouTube, justamente por esa libertad que me daba a la hora de hacer formatos. Claro. Y en esa búsqueda en una época, empecé a mezclar canciones, por ejemplo, canciones conocidas. Entonces yo me daba cuenta, te pongo un ejemplo, ¿viste El Cumpleaños Feliz? Todos lo conocemos. El payaso Plin Plin, el payaso Plin Plin, es la misma melodía. Sí, o sea, sí. perfectamente podrían ir a juicio, podría ir a plagio, no sé quién le robó a quién, pero alguien podría ir tras las rejas. Claro. Basado en esas similitudes fue que empecé a juntar canciones que yo encontraba similitudes. Me pasaba a ir escuchando una en la radio, empezar a cantar otra, y que cuando yo le explicaba eso a la otra persona no lo entendiera tanto. De esa interacción fue que dije, bueno, voy a tratar de llevarlo a la práctica, porque tal vez haciéndolo sea mejor que explicarlo. Quede bien claro. Sí, sí. De ahí empecé a experimentar con unas cosas que se llaman mashups, que tengo subidos en mi canal de YouTube, y eso fue lo primero que un canal internacional me buscó para tener eso en su tanda, el canal VH1. Y me compraron varios y me hicieron hacer otros que siguen pasando hasta el día de hoy, desde hace como 5 o 6 años. Ahí fue cuando yo dije, ojo con YouTube. Claro. Y ojo con las cosas que hago en mis tiempos libres. Pero vos no hiciste nada por promocionarlo, vinieron espontáneamente, te vieron eso y te contactaron. Que es un poco lo que tiene bueno de YouTube, que no te implica golpear puertas, pedir permisos. Vos lo apoyás ahí y naturalmente la gente termina llegando. Pero ¿cuándo hiciste eso? ¿Qué año? Me decís hace 5 o 6 años. Sí, 2006, 2007. Ahí está, estaba empezando. Claro. El volumen era relativamente chico. ¿A vos te parece que ahora habría sido lo mismo? Hay 200.000 millones de tipos que suben cosas a YouTube. De pronto ahora ya es un medio que empezó a quedar, ya los ejecutivos de los canales y las cadenas me parece que deben estar muy atorados de flujo, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, hoy, mientras hablamos, están subiendo millones de videos. A mí a veces me da angustia el caos que se está generando. Me da angustia el caos de cantidad de material que se está subiendo. Cosas y es verdad, que nunca vas a poder ver, que están buenísimas y que te las perdés porque son demasiadas. Exactamente. Cuando uno tiene todo, tiene mucho, a veces no tiene nada. Claro. Cuando tenés demasiado. Claro. Que es un poco lo que está pasando. Y sí, es verdad que dentro del caos es más difícil que los ejecutivos o los de los canales encuentren cosas, pero también es verdad que los realizadores independientes que hacen cosas que están buenas, tarde o temprano terminan trascendiendo de una u otra manera porque el boca a boca sigue siendo recontra efectivo. Entonces lo ve uno que más o menos sabe que eso está bueno, se lo muestra a otro y eso hace prrr, como que es acordar ese sudafricano de 14 años que está haciendo música en la casa y que lo subió a YouTube, termina llegando a los oídos de Sony o de quien sea. No porque ellos se lo pongan a buscar, porque, como que la balanza se equilibró mejor entre que las cosas que están buenas y que a la gente le gusten, es más probable de que lleguen. Que antes, que aunque estuviera bueno, tuvieras una idea de un programa, mucha gente lo sigue viviendo, porque lo que tiene interesante esta época es que está conviviendo el pasado y el futuro. Muchas épocas distintas. Muchas épocas a la vez. Entonces, antes podías tener la recontra idea increíble, ser sumamente talentoso, un equipo de gente con muchas ganas de trabajar, que solamente en el proceso de golpear las puertas necesarias, de explicar tu idea, llegabas a un nivel de desgaste de la idea de las personas que hacía que esos proyectos ni siquiera o ni se desarrollaran o no se desarrollaran como se tenían que desarrollar. ¿Y vos hiciste ese proceso alguna vez? O sea, fuiste a un canal y dijiste, mirá, yo tengo esta idea o quisiera hacer esto. Varias veces, en distintas etapas, desde tenerlo ya filmado un piloto hasta que haya quedado en etapas anteriores. Sí, por supuesto. Y bajé los brazos. Ya hacía años, ahora, digamos, antes de que
me pasara esto con Tiranos Temblares. Ya hacía años que yo ya había bajado de los brazos respecto de la televisión. No Pero vos trabajaste, digamos, trabajaste haciendo unos documentales, unos Sí. cortos para un Y programa. te digo otra que no le digas a nadie, te digo a vos, porque estamos hablando Dale. acá, pero realmente no le comentes. No, no, de acá no sale. Perfecto. También trabajé en Buen Día Uruguay 10 años de este lado de la cámara, digamos. Ajá. Desde los 15. Entonces, no solo a esa edad también tuve gente que me enseñó y que me dejó aprender lo que yo quisiera. Gente que ya era grande, y nosotros éramos unos niños, pues yo estaba con mi hermano mayor, y que nos permitió ya entrar a captar todo, desde dónde se trababan las ideas, desde qué se podía hacer y qué no se podía hacer. ¿Y qué hacías ahí? Perdona, pero no... Sí, mira, en un momento, por ejemplo, estábamos con una computadora y enseñábamos a la gente en las primeras etapas de Internet Ajá. a buscar lo que eran los primeros buscadores, Altavista, Yahoo, después Google, de lo que eran esos buscadores, lo más simple, hasta todas las cosas que uno podía hacer desde la computadora. Y después los viernes de mañana tenemos un espacio más joven en el cual ya hacíamos unas cosas más, no sé cómo decirte, un poco rompíamos lo que era el lenguaje televisivo de la época, era algo más informal y hablábamos desde el sentido común, en qué se fallaba en el sentido común de la calle, desde cómo la gente lleva el paraguas, hasta recordar cosas que nos dieran nostalgia, que fueran de nuestra cultura. Eran más bien como una cosa más de variedad o entretenimiento, pero estábamos ahí y estuvimos y supimos lo que fue hacer televisión durante muchos años. O sea que ahí lo aprendiste desde el estudio, digamos. Sí. Desde el estudio, desde este lugar. Exacto. Te invito, se me cayó una hoja y ni me di cuenta. Te invito a ir a una pausa y a seguir a la vuelta, ¿te parece? Dale, me encanta. Incluso antes de que hubiera televisión, ya había imágenes y había ideas inquietantes acerca de lo que este medio iba a significar en la sociedad. En 1936, en una película de Chaplin, Tiempos Modernos, aparece una pantalla que es grande como una pantalla de cine, pero en realidad es una televisión. Cuando Charlie va al baño y se empieza a demorar porque se pone a fumar, aparece un primer plano en la pared, en una pantalla que no se sabía que era una pantalla, de un hombre que evidentemente es un ejecutivo de la fábrica, que lo mira desde la pantalla y le ordena que vuelva a trabajar. En 1948, una novela que se titulaba 1984, del inglés George Orwell, se planteaba también un sistema de televisión con ida y vuelta. Así como en la película de Chaplin la pantalla podía mirar a la persona que estaba mirando la pantalla, en 1984 un sistema gubernamental que se llamaba Hermano Mayor tenía instaladas pantallas en todos los lugares de trabajo, en las calles, adentro de las casas de cada uno de los habitantes de esa sociedad, y esas pantallas emitían contenidos, pero a veces, inesperadamente, no se sabía bien cuándo, empezaban a observar al interior de la casa y a emitir hacia la pantalla lo que estaba ocurriendo allí adentro de la intimidad de la vivienda. Esas dos visiones de la televisión se adelantaron a algo que no es la televisión. La televisión, por lo menos hasta ahora, es un medio que solo emite y los que miramos televisión consumimos. Sin embargo, hay sí un medio que está cumpliendo con las fantasías de Orwell o de Chaplin, y es Internet. Internet de alguna manera nos está observando cuando nosotros le damos información a algún sistema que le permite a ese sistema detectarnos como usuarios. Agustín, Tiranos Temblares es un programa de humor. Mirá, a mí me cuesta mucho más categorizarlo seguramente que a vos. La gente se ríe mucho, yo me río. No es mi intención que sea un programa solamente de humor. Siento que es como una especie de ensalada donde uno de los condimentos es el humor, pero no me exijo hacer reír. No
no lo hago por gusto. De hecho, cuando algo que digo me suena demasiado de chiste y me imagino que si uno pone un tum, tuc, tum, tss al final, Claro, quedaría sí, sí. mejor, eso los elimino. Trato de dejarlo una cosa más sutil donde el humor sea como la plataforma, el lenguaje, el recurso. Si no sé cómo hacer algo, ese es el recurso. Pero no sé si es un programa solamente de humor. También siento que hay momentos que son más emotivos, hay momentos que son más épicos de heroísmo. Siento también que en mi casa siempre hablamos con el humor y siempre fue una cosa natural, normal, de relacionamiento. En la mesa siempre lo que hacíamos era humor, esperando que uno diga algo para poder resignificarlo o lo que fuera. En ese sentido lo vivo como una cosa natural, que, como te digo, no la hago consciente de tratar de hacer un programa de humor, es simplemente el lenguaje con el que hablo con los guardas de ómnibus, contigo, es lo que me sale naturalmente, digamos. Claro, claro. Sí, no, porque, bueno, es una época, me parece, en la que los géneros están como desdibujados, ¿no? Pero si a mí si me obligaran, yo diría, bueno, es un programa que va hacia ese lado. Pero Sí. me queda claro que es como la plataforma, ¿no? La plataforma desde la que vos estás partiendo. Y para vos, digamos, Internet es como, es un medio, es una especie de nueva televisión, o por lo menos la Internet que permite los videos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, no lo dudo. O sea, a mí me ha cambiado mucho, no solo como realizador, sino como espectador. Estoy seguro que la mayoría de las personas que están escuchando esto en este momento ya cambiaron su modo de ver gracias o por culpa a Internet. El hecho de uno ver las cosas cuando quiere, donde quiere, de que sea la 1 de la mañana, estemos hablando y digas, en ese capítulo de los osos Gomi que pasaba tal cosa, no me acuerdo, y que puedas ir y acceder a eso, y que no te esté ocupando ningún espacio, que eso esté ahí en algún lado. Claro, a tu disposición para A tu cuando disposición. quieras. Eso naturalmente nos ha ido mal acostumbrando. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras épocas de cable, no me acuerdo si había cortes comerciales en las películas, pero yo como espectador recuerdo que cuando empecé a ver películas por internet, la primera vez que me enfrenté a estar en la televisión, engancharme con algo, en cable o lo que fuera, y que en el momento que me ponía en la tanda decía, ¿qué? ¿Tanda de qué? Claro. No, señor, yo estoy mirando una película tranquilo. ¿Sabe qué? Yo no lo miro más a usted acá. Me la voy a ir a ver tranquilo, donde nadie me corta, donde cuando quiero ir al baño puedo poner Claro, pausa. claro. Entonces yo creo que es un nuevo medio, más que nada por estas razones. Porque esto que te estoy hablando es como espectador. Después, como realizador, también te podría hablar horas de los beneficios que yo estoy, Claro. que yo estoy percibiendo gracias a Internet. Uno muy claro es Tiranos Temblad. Una de las cosas que hablábamos en el bloque anterior, el caos que se está generando todo el tiempo. El día que nos dimos cuenta que hicimos el clic con Fernanda, mi novia, que es la que tira de esta mochila conmigo, carga de esta carreta, Tiranos Temblad conmigo, que es parte del proceso todo el tiempo. Cuando nos dimos cuenta de la cantidad de material que había, que fue la primera semana que lo empezamos a hacer, la cantidad de material que había desde Uruguay todas las semanas, fue obviamente una alegría, pero a la vez también fue una especie como de responsabilidad, de sentir, todo esto se está tirando acá una caja, como esa caja de ropa que hay en algunos locales, que hay todo, hay medias, shorts, remeras, camisa, todo mezclado, y vos te tenés que poner a buscar y aparentemente no hay nada, y cuando buscas un rato, ahí sale una cosa y dices, ¡epa! Acá, esto es el punto clave de lo que vos estás haciendo y donde puede haber una contradicción con algunas otras cosas de las que hemos hablado, que es, vos en realidad, Tiranos Temblad, introduce un orden en ese caos. Contame cómo haces el programa para que se entienda bien cuál es tu materia prima y cuál es la operación que vos haces. Bueno, primera etapa, buscamos videos todos los días. Eso significa prender la computadora, Me conectarte siento frente a la internet computadora, y mirar videos. pongo en YouTube alrededor de 50 palabras clave que buscamos por día entre yo y mi novia en horarios diferentes, pero todos los días a la misma hora para no perder nada. Claro. Buscamos en el último día. Si Claro. no buscáramos en el último día, no nos daría todos los resultados. Claro. Cuando vos buscas en la última semana, ya te filtra una cantidad de resultados. Claro. Primera etapa, búsqueda.
Segunda etapa, todo lo que buscamos, porque no lo vamos viendo a tiempo real, solo vamos como tirando una bolsa. Vas bajando los videos. Intuitivamente, se van bajando de modo intuitivo, por olfato, lo que pueda llegar a servir. Ahí nos quedan entre 400 y 500 videos en una bolsa, que entre el jueves y el viernes nos sentamos y los miramos, prácticamente a tiempo real todos, porque también descubrimos que es algo que vos no puedes apresurar. Muchas veces lo mejor del video no está en el título, no está en los primeros 15 segundos. Lo mejor del video está en otro lado, o muchas veces hay videos que no tienen relevancia hasta que vemos otro video que ya se asocia a ese que habíamos visto, entonces ya te permite armar un relato. Eso nos hace que no podamos apresurar la etapa de visionado. Tenemos que sentarnos a mirar a tiempo real todos los 400, 500 videos que hayamos metido para la bolsa. Una vez que está eso, me encierro solo, es el único proceso que hago completamente en solitario, me encierro a... después de que los vimos y los tiramos en categorías. Cuando los miramos, ya vamos guardando en distintos cajones, medias, shorts, pantalón, lo dejamos separado. Hay un día entero en el cual yo me encierro con esas categorías, un cuaderno, cero tecnología, y escribo el programa prácticamente con los cortes, ya con los segundos que va a ir de cada cosa. Ese es tu proceso de guionado del programa. El proceso de guionado en un cuaderno que trato de dejarlo ya lo más terminado posible porque tengo un solo día. Ya estoy viendo la exposición que se puede hacer con ese material, sí, no, con esa demencia aparte de tachaduras, papeles, porque una de las cosas también que tiene de buenas es que es una cantidad de material increíble, pero al proponernos un periodo de tiempo corto, te obliga a ir a una velocidad, a tomar las decisiones de una manera que yo creo que también beneficia al producto, porque termina siendo un producto más espontáneo. Como en un trance también en eso. Absolutamente. ¿No? Yo lo llamo boroboro. ¿Ah, sí? El estado. Porque le tuve que poner un nombre para amigos y familiares cuando me llaman por teléfono o me hablan y yo estoy en ese estado, que entiendan que no es que los odio, no es que estoy pasando por un mal momento, simplemente estoy con la mente en otra cosa, yo escucho, perfecto. Se me da el mensaje que me tenga que dar, yo después llamo y arreglo, pero cuando estoy en ese estado, que además que son muchas horas de concentración, entonces es un estado delicado, que cuando uno llega a ese estado de concentración, lo mejor que puede hacer es seguir para adelante. Pero bueno, te decía, ese día que termino de hacer todo en el cuaderno y me queda el último día, que es el domingo, que es cuando llevo a la práctica eso que puse en el cuaderno. Ahí es donde me siento en la computadora, por primera vez. Y ya tengo todo grabado, las voces también del día anterior, y ahí lo llevo a la práctica y ese mismo día lo terminamos de hacer y lo subimos. El escenario normal, típico, es Fernanda, mi novia, subiendo el capítulo mientras yo lo estoy mirando por primera vez, viendo desde que no me haya equivocado en ninguno de los nombres de los videos, que los subtítulos hayan quedado a tiempo, que ningún audio haya quedado extraño y además que con suerte haya quedado bueno el capítulo, porque a esa altura ya no interesa, porque si quedó mal, quedó lo que quedó. Pero también jugar con el tiempo es lo que te decía, que permite un tipo de producto que no estamos tan acostumbrados a ver en televisión o en el cine, como te decía, donde las ideas pasan por semanas de proceso, de que lo ve una persona y te dice, ¿sabes qué tal parte me pareció tal cosa? Yo tal otra cosa se me ocurrió, que si la asocias a no sé qué, uno puede seguir trabajando en los productos artísticos ad infinitum. Y Coli, saxofonista de La Vela Puerca, con quienes estoy terminando un DVD ahora, me dijo una cosa muy sabia, que es que muchas veces los proyectos artísticos no se terminan, se abandonan. La diferencia está en que uno no va a llegar a un punto en que dice, está terminado, esto es lo mejor que podía hacer. En un momento uno tiene que decir, ya está, yo le puedo seguir dedicando toda mi vida a esto. Ya llegué a cierta esencia de lo que quería hacer. Pero la búsqueda de la perfección, por lo menos en lo que es audiovisual, yo creo que ha perjudicado un poco que hoy los productos espontáneos devuelven cierta frescura. No, y que además pensar mucho, escuchar mucho lo que opina mucha gente sobre algo, empieza a dejar las cosas más parecidas a otras cosas. Exactamente. Todo se va terminando siendo más o menos del mismo color, ¿no? Exactamente. Y qué bueno que está que se ve mucho en internet, cuando uno ve los productos subjetivos, que es todo lo contrario. Ves eso que es esa persona. No se está tratando de parecer a nada, es exacto, él. Entonces yo lo que te decía antes que hicieras esta explicación es, bueno, hay un caos primordial, digamos, que es todos los videos de uruguayos o sobre Uruguay que se suben en el mundo cada semana. Y eso, digamos que, bueno, vos podés sentarte a ver 500, 600
pero lo haces porque tenés una meta, hacer el programa. Y la gente que no se sienta a ver todos esos, que ve 4 o 5 de pronto, o tampoco pone el filtro Uruguay para verlos, bueno, vos le estás dando a toda esa gente la oportunidad de ordenarle ese panorama, ¿no? ¿No es eso lo que hace la televisión tradicionalmente? De pronto de una manera un poco más dura, pero te ordena, por ejemplo, el tiempo, te ordena las pausas para ir al baño, porque te dice ahora, ahora usted puede ir porque son los avisos, o mejor no vaya porque son los avisos, en fin. ¿No estás haciendo un poco eso? Y sí, pero creo que también que si te pones a analizar un poco la humanidad ordena el caos en todos los niveles. Un poco una de las tareas que estamos haciendo los humanos es ordenar el caos. Eso es desde cortar el pasto y sacar los yuyos de tu casa hasta decir qué es importante y qué no. Y si bien es real, yo lo siento como una tarea súper necesaria en esta época tan caótica. Y es tal cual, me lo planteé un poco como eso, que la persona que no va a tener, no le va a poder dedicar el tiempo que yo le estoy dedicando. Claro, para nada. Yo justamente también lo pienso como eso, trato de no desarrollar ningún video del todo. Yo trato de hacer un muestreo también pensando en que el que lo está viendo en la compu y que probablemente termine de ver eso y quedó dos o tres cositas que le dieron ganas de seguir navegando. Algún video o un conocido que vio o una banda que dijo a ver cómo es. Y también me gustaba eso, como todo esto, pasándolo por ejemplo a la escena musical de la semana, que es una de las secciones donde pongo los videoclips de la última semana. Me sorprende muchísimo la cantidad de música y de videoclips que hay semana a semana, la cantidad de gente que está trabajando. Yo sé lo que implica hacer cada una de esas piezas y la mayoría de esos, hasta ahora por lo menos, no pasaban las 100 reproducciones, las 400 reproducciones. Claro, vos le multiplicás esa... Por lo menos hago que el que tiene ganas de escucharlo le llegue más fácil, que es lo que más o menos se tendrían que encargar los medios, de esparcer la información para que el que le interesa le llegue. Y hoy en Internet, al especificar más la información, por ejemplo, hoy puedes encontrar radios de meteorólogos, encontrar radios de arquitectos. Entonces lo que haces ahí, que está bueno, es que vos estás yendo a buscar esta información acá, yo centralizo todo lo que puedo de este mundo, de este universo, en mi caso los videos relacionados a Uruguay, y más o menos te allano el camino, te hago los deberes de cierta manera. Entre otras cosas, digamos, disminuís el ruido también en todo ese asunto. ¿Hace cuántos programas que empezaste? ¿70, una cosa así? En realidad 50 capítulos en total, porque este año todavía no enganché el ritmo semanal del año pasado. Hice especiales en verano de cada un mes y ahora estoy haciendo cada 2 semanas. También estoy en una etapa de transición en mi vida, que me estoy mudando y cosas así. Y además estamos tratando de encontrarle la vuelta para vivir de esto de alguna manera. Bueno, ahí está, eso te iba a preguntar. Pero si te parece, vamos a una pausa para que empecemos con el tema económico, que tiene bastante que ver en la producción audiovisual, que en general es una cosa cara, por más que cada vez es más barato. Pero bueno, a la vuelta de la pausa, ¿te parece? La parte gran hermano del sistema de medios que es Internet se ve fácilmente cuando uno visita su página de Facebook, por ejemplo, y ve insertos entre los mensajes de sus amigos, alguna publicidad o algo que, aunque no parezca directamente una publicidad, muestra un producto, por ejemplo, que uno consultó en una página especializada poco tiempo antes. Los sitios como YouTube o Vimeo, que permiten que los usuarios suban sus propios videos, sus propias producciones, están empezando a ser una competencia para los canales abiertos o los canales por cable. En general para los sistemas en los que el usuario no puede controlar cuándo ver el programa que quiere ver. En realidad no hay datos de números que nos permitan decir cómo ha variado la audiencia de la televisión desde que hay estos sistemas de video o si no hay, o si hay, no se difunden como para que sepamos realmente cuál es el impacto.
Pero la impresión es que está habiendo un desplazamiento de los usuarios hacia los menús personalizados de video. Claro, este sistema puede funcionar mientras el dueño del medio, es decir, de los servidores de internet donde están alojados esos videos y que suministra la herramienta para que se puedan subir y ver los videos, gane dinero con ese asunto. Y la forma que tiene de ganar dinero es a través de la publicidad que aparece en esas páginas. Si ocurriera que dejara de ser rentable, probablemente la libertad para subir videos, para compartir, para convertirse en emisores de los que hasta ahora éramos solamente consumidores, se va a ver bastante limitada. Agustín, ¿cómo se financia este programa? ¿Cómo empezó a financiarse Tiranos Temblad y cómo se financia ahora? Mira, ahora ganamos un fondo concursable del MEC a fin de año pasado y esa fue la primera y única financiación que hemos tenido hasta el momento, que ha sido por 10 episodios. Lo que nos pasó el año pasado es que en la medida que se entró a popularizar, se nos acercaron diferentes marcas ofreciendo diferentes cosas y en principio parecía como una buena manera de financiar. De hecho, la gente que estaba alrededor mío medio que me decía... Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Meter una tanda dentro del programa? O de todo, desde meter un producto adentro del capítulo hasta yo hacer piezas específicas para la tanda. Más o menos escondida la cosa, pero me dio miedo en principio todo ese mundo y preferí dejarlo de lado. Preferí dejarlo como un hobby. Y hacerlo porque tengo ganas, no porque tengo una presión o porque alguna marca me lo estuviera exigiendo. Y además dije, voy a aprovechar que puedo seguirlo haciendo así, que tengo el entrenamiento en el área audiovisual, claro. Y que estoy dispuesto a entregar horas de mi vida, porque también que exista Tiranos Temblad fue un proceso personal de búsqueda, que hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo donde tomara las decisiones. Uno cuando está mucho tiempo trabajando, muchas veces tomando las decisiones de terceros. Claro. En mi caso me estaba generando una frustración creciente que me había dispuesto a hacer algo al respecto. Entonces cuando ese algo se materializó y tenía nombre y apellido y estaba ahí, dije no, ahora no me voy a poner flojo, voy a agarrar lo primero que me ofrezcan porque si no, no lo hago. ¿Y ofertas de canales abiertos o de cable? Y ofertas de canales también. Lo que pasa es que los canales también lo que te ofrecen por lo general es pasar a ser parte de un programa o cosas así, que en realidad, desde mi punto de vista, sería retroceder. Yo siento que haber logrado hacer algo que en Internet, en el caos, como bien hablábamos, que llame la atención de la gente, que sin hacer propaganda sea popular, sin yo hacer nada, nosotros posteamos una vez en Twitter, una vez en Facebook el capítulo, el resto es la gente la que lo mueve, no gastamos un peso ni hacemos nada extraño ni lo posteamos. Eso te iba a preguntar. Yo recibí un mail después de la segunda emisión de Tiranos Temblad de un amigo que era un camarógrafo de un canal abierto que miraba cosas porque le interesaban y me dijo, mirá esto. O sea que desde el tercero lo vi, más o menos. Claro, ¿no? Es que además nosotros... así fue, bueno, y yo al mismo tiempo se lo comenté a un montón de gente y así fue la cosa, ¿no? De hecho, nosotros posteamos el capítulo, yo lo trato de postear a las 12 de la noche del domingo, o sea, el primer minuto del lunes, digamos. Por lo general llegamos a las 12, 1, y a esa hora es a donde lo pongo. La cantidad de amigos bien intencionados que vienen y me dicen, vos, mirá que si esto lo pones a las 9 de la noche, o esperás al otro día, al mediodía, mirá que duplicarías o triplicarías. Y nunca fue por ahí. Para mí es mucho mejor ser amable a la hora de esparcirlo, del que quiera que lo venga a buscar. O sea que vos no hiciste campaña. No, al revés, hago anti-campaña. O sea, hago las cosas en contra de la corriente porque me siguen funcionando y me parece mucho más amable. Y este programa nació de tratar de hacer lo que yo tenía ganas de ver. Cuando vimos un video en particular, que ya lo he contado muchas veces, que es una señora robando flores, que Albérico, un señor, lo filmó de su casa, el comentario que le hice a mi novia fue, qué bueno estaría ver un programa que pongan esto. Y se generó este silencio. Y nos miramos y fue, estaría bueno hacerlo, porque ¿quién lo va a hacer? Así como hice eso, todos los niveles de Tiranos trato de resolverlos de la misma manera. Como a mí me gustaría
que lo resolvieran los demás. ¿Con qué nivel de amabilidad, con qué nivel de lenguaje? Ahora, esto que se hace con Uruguay, porque vos lo hiciste con una premisa que es un filtro. El filtro es Uruguay. Es un formato. Hasta ahora, en realidad, si te pones a pensar, no se hizo eso en ninguna otra parte del mundo. Yo no conozco ningún canal como Tiranos Temblad que haga algo así con algún tipo de filtro. Sí hay canales especializados, no sé, pero no es este tipo de cosas, que recogen cosas de internet. Eso no lo podés vos. Vos tenés el know-how, sabés cómo se hace. Hace un año y pico que lo estás haciendo y sale bien y sale cada vez mejor. Eso sí, yo estoy esperando esa llamada de YouTube, ¿viste? No, es verdad, es en el primer país que se hace. Y bueno, no es casualidad, es porque Uruguay es el mejor país. Claro. Pero sin duda que la exportación del formato sería para mí una cosa increíble. De vuelta, no solo como realizador, como espectador. Yo quisiera saber cómo es Paraguay. Yo quisiera saber cómo es Venezuela. No el Venezuela que veo en el noticiero o que sé más o menos por lo que he recopilado en mi vida. El Venezuela que nos va a mostrar YouTube. Lo que pasa con Uruguay, yo con Uruguay conocí otro Uruguay. Yo no era el Uruguay que conocía antes de zambullirme en los videos de YouTube. Entonces creo que es hasta saludable hacia adentro de los países y hacia afuera, porque te termina mostrando la personalidad del país con las complejidades. Un país de afuera se define con 2 o 3 cosas. Esto se ve mucho en los programas, en los trabajos de extranjeros que yo recopilo mucho. Hay Uruguay es 3 o 4 cosas. Es asado, es tango, Quiroga. Recio Quiroga, Artegas, Mujeca. Eso es Uruguay, son 5 cosas con suerte. Cuando vemos un capítulo de Tiranos Temblad, vemos que en realidad Uruguay es muchísimo más que eso. Y que en la mayoría de los casos no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de ninguno de los temas que uno podría asociar. Y sin embargo, se hicieron 10 minutos, 15 minutos de un contenido en el cual no se mencionó eso, se identifican los uruguayos y se identifica gente de afuera, y gente de afuera conoce a Uruguay como ni siquiera nosotros lo conocíamos. A mí me parece que, digamos, uno de los puntos fuertes del programa es lo sencillo que es la premisa y lo complejo que es el resultado en la cabeza de la gente, a pesar de que el programa es súper simple, ¿no? Pero te queda una idea muy como llena, está todo el tiempo saliendo cosas que vos decís, pero y las cosas son simples, algunas son bobas. Creo que un poco la clave también es la del tratamiento que vos le das, esa locución como muy serena, suave, muy de esta época, que no quiere juzgar, ¿no? Que a veces no se sabe, pero eso se hace, y el tipo que puso el video, eso se hace, ¿no? Entonces esas 2 cosas juegan, y me parece que es lo que le dan el perfil, ¿no? No sé si todos los países podrían hacer un programa de ese tipo, pero bueno, en todo caso, como criterio, el filtro me parece que es muy impresionante. Sí, creo que lo que tiene bueno eso son 2 cosas. Una, que los protagonistas es el material, que es lo que para mí siempre es importante. Y otra, que al no juzgar, uno permite que el que lo está viendo ponga la intención que quiere a eso que está viendo. Ahora, vos partís de 2 cosas, ¿no? Vos partís, entre otras, de la libertad que te da Internet. Por ejemplo, la libertad que hay de derechos de autor. Como esas cosas se suben y son públicas y nadie las registra y nadie dice nada y están ahí disponibles, vos simplemente las reproducís y está todo bien. Viste que ahora está ocurriendo que el gran conglomerado de distribuidores norteamericanos de cine están generando un sistema muy estricto de exhibición de las películas, que es digital, que se hace a través de unas computadoras, con un software muy especial, y que solo se pueden pasar las películas cuando te dan una clave. Te dan esa clave y vos te habilita eso a pasar la película, vos como sala de cine, 3 veces por día en tales horarios, y chao. Y si querés pasarla 10 minutos tarde, no señor. Eso fue una manera de controlar el mercado que, bueno, estos medios actuales lo permiten y funciona. Y cada vez más duro, ahora está cada vez más duro el asunto. ¿No te parece que en algún momento
digamos, las grandes empresas de televisión van a empezar a apretar las cosas así en Internet y ya no va a ser tan fácil hacer lo que vos haces o lo que hacemos todos, de subir algo a YouTube? ¿Cómo lo decís? Sí, mirá, me resulta muy, muy difícil y complejo, pero si te tuviera que resumir, pienso que todas las industrias que se han resistido al cambio les ha ido mal. Pongo ejemplo, la industria de la música. Y los que se han sabido adaptar, es decir, yo no, no le voy a decir al tipo, no, vos no vas a escuchar en tu computadora, vos vas a escuchar en el disco que yo te vendo. Eso no funcionó. Lo que hizo fue que tuvieran que cerrar y que los que se adaptaron ganaran. Y por otro lado, por supuesto que sí, que se va a ir regulando y que ya hay cosas que están reguladas. Y por otro lado, va a haber un mercado que les va a costar años y años porque las empresas hoy en día llegan tarde a todo. Hoy, por suerte, la gente somos los que estamos primero, llegamos primero a las cosas, ellos la van corriendo de atrás. En ese sentido, es verdad que se está regulando, les va a costar un montón y es real que se van a tener que adaptar las industrias a nuestros modos de ver y no nosotros nos vamos a tener que adaptar a los modos de ver. Y lo que va a pasar en muchos casos es que lo que te cobraban 100 porque ellos querían, ahora te lo van a tener que cobrar 15, que es lo que verdaderamente uno está dispuesto a pagar. ¿Qué es lo que cuesta? Vos bajás una canción, pero no, ¿cuánto está? 90 centavos. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? Sí, todo eso costaba imprimir los discos y ponerlo en la batea. Mirá qué caro que era, ¿eh? Podía ser tan barato. Y con las películas, Netflix, $8 por mes. Tenés todo el videoclub en tu casa. Pero ¿y cómo hacen para hacer las películas? Pobrecitos. El tema es que nos la estaban, por decirlo de una manera de barrio, que no es una mala palabra y los niños no van a tener la expresión, nos las venían metiendo. Y la realidad es que nosotros ahora en Internet se están escribiendo las reglas de vuelta. Claro. Entonces lo que estamos llegando es un punto de negociación entre las grandes empresas que logran hacer mecanismos y nosotros, la gente que hoy de vuelta tenemos el poder, porque decidimos lo que vemos, lo que no vemos y lo que le encontramos el hueco legal. Cuevana no lo han logrado bajar, está cada vez mejor. Es impresionante. Y no lo logran bajar. Sí. Y ya es oficial y quedan huecos legales. Y como eso... No estamos hablando ni siquiera del black market que me enteré el otro día que existe en Internet. En Internet no es para tirar piques, pero hay un mercado negro de todo. Porque así de libre está. Entonces les va a costar mucho. Ahí está la intención, pero les va a costar mucho. Bien, bueno, mientras tanto va a haber, espero yo, Tiranos Temblados o algún otro proyecto tuyo, Agustín, para rato. Eso espero. Espero que sí. Y si no, espero que la misma gente que ahora está subiendo a YouTube... te haga la competencia. Me los manden por carta a mi casa, me lo manden por correo, por paloma mensajera. De alguna manera nos va a llegar la información. Gracias por venir, Agustín. Gracias por la invitación y, por supuesto, gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Nosotros nos encontramos en otra habitación china. Pero usted está bien con Ciencias de la religión.